Buenos días, doctor en Derecho Porfirio Ramírez Mendoza, su servidor. Hoy les quiero hablar de un tema muy común, muy recurrente en nuestra sociedad, los alimentos. Una frase tan trillada, tan repetida. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos son el derecho que tienen, tanto, vamos a hablar de padres e hijos, ¿sí?, a recibir no solamente el alimento propiamente dicho. El alimento abarca educación, vestido, eh, eh, medicamentos, atención médica, como lo acabo de referir. Eso es lo que abarca la pensión alimenticia. Acá el tema en concreto a tratar, porque es un tema bastante amplio, es para los menores. Para los menores de edad, los alimentos por ley se presume que los requieran. Es decir, la persona que va a representar al menor en un juicio no tiene que demostrar que tiene necesidad del menor alimentos. Por ley y por jurisprudencia, por el simple hecho de ser menores de edad, se entiende que se requieren o necesitan alimentos. Acá el punto fino en este tema es que de repente vemos o escuchamos pensiones alimentarias estratosféricas. Hemos visto mucho, y más en el mundo político, empresarial, artístico, que de repente se le fija una pensión a tal actor de tantos cientos de miles de pesos. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué decimos, por qué se dan esas circunstancias? Porque también la pensión debe ser proporcional. Es decir, proporcional con el ingreso del deudor alimentario, que normalmente es el padre, y con las necesidades del acreedor alimentario, los hijos. Cuando tienen un nivel de vida alto, los hijos, es decir, voy a poner un ejemplo, que clases de equitación, de golf, que están acostumbrados a viajar, que están acostumbrados a una vida muy decorosa, es donde el juez entra en la ponderación, empieza a argumentar y dice, me estás acreditando, tu mamá del menor, que el niño tiene esta calidad de vida, este nivel de vida, y me estás acreditando que el deudor, es decir, el padre, tiene este ingreso con motivo de su trabajo. Entonces el juez pondera y por eso fíjate esas pensiones tan altas. Es por eso que vemos muchas veces en la prensa este tipo de información. Pero hablando de una realidad social, en la justicia cotidiana, que es a la que me refiero, pues a aquella persona, aquella madre que esté pasando por un problema de alimentos donde el papá no quiere darlos, no tiene más que llegar al juzgado y decirle, mis hijos, señor juez, son menores de edad. Y por ende, la necesidad de ellos se presume. Es decir, está probada. No requiero más elementos más que actas de nacimiento para acreditarte eso. Y es donde el juicio, la litis entra, donde tenemos que probar la capacidad económica del deudor. Es muy fácil cuando trabaja en un lugar muy bien establecido, porque se le pide informe al patrón y el patrón informa al juez cuánto gana el deudor alimentario. Pero cuando no, cuando estamos hablando de alguien que se dedica al taxi, me ha tocado ejemplos que hasta un árbitro de fútbol, de esos que conocemos de ligas amateur, ¿cómo le acreditamos? ¿Cómo le podemos probar su capacidad económica? Con testigos. Hay testigos que pueden acreditar a qué se dedica, al taxi, árbitro de fútbol, por poner un ejemplo, a vendedor de ropa ambulante, por ejemplo. Entonces, eso lo podemos acreditar con testigos. Este es el consejo que hoy les doy en esta sección para aquellas madres que estén pasando por este problema. Muchas gracias.